Muy buen día para todos los que se están viendo este video. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio sobre suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos tres vectores. Tenemos F1 con un valor de 200 newtons y un ángulo de 30 grados. Tenemos F2 que está exactamente sobre el eje X en el eje negativo, que tiene un valor de 100 newtons, y tenemos un vector F3 con un valor de 300 newtons de magnitud y nos dan el ángulo de 65 grados. Vamos entonces a encontrar la magnitud y la dirección de este ejercicio. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál de esos vectores debemos de descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces noten que F1 y F3 no coinciden exactamente con algún eje coordenado, como pasa en el caso de F2. Entonces cuando esto pasa, cuando hay algún vector que no coincide exactamente con algún eje coordenado, entonces lo que hacemos es descomponerlo. Entonces empecemos con F1. Bueno, entonces con F1 podemos hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es dibujar, voy a sacar aparte este vector y lo vamos a analizar de manera independiente. Bueno, para resolver las componentes rectangulares de F1, pues podemos tomar varios caminos. Voy a hacerlo únicamente con el ángulo de 30. En otro próximo video haré este mismo ejercicio, pero ya utilizando dos ángulos distintos. Por ahora veamos la primera forma de resolverlo. Entonces, como solamente tenemos F1, que es el vector resultante entre dos vectores, que son sus respectivas componentes rectangulares, entonces vamos a encontrarlos. Entonces vamos a ponerlo de distintos colores para que los podamos identificar. Tenemos entonces un vector en el eje X y tenemos otro vector en el eje Y, que como ya lo vimos, la suma de esos dos vectores nos dan ese vector resultante F1. Recuerden que estamos haciendo este procedimiento porque F1 no coincide exactamente con ninguno de los dos ejes coordenados. Entonces vamos a encontrar F1 en X y F1 en Y, usando un solo ángulo, en este caso el ángulo de 30. Bueno, para encontrar entonces F1 en X, notemos lo siguiente, que este lado con respecto a este ángulo es el lado adyacente. Por lo tanto, utilizamos la función coseno. Entonces, coseno de 30 grados es igual al lado adyacente, que es F1 de X, sobre la hipotenusa, que en este caso sería F1, el vector resultante, que tiene un valor de 200 newtons. Entonces, como lo que necesitamos es F1 de X, lo que hacemos es que este que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces nos queda 200 newtons por el coseno de 30 grados. De esta manera, entonces, realizando la operación en la calculadora, nos da que el valor de F1X es 173,20 newtons. No olviden las unidades porque sin las unidades pues no sabríamos qué significa el valor que encontramos. En este caso, recuerden que newtons es la unidad de fuerza. Bueno, ya encontramos F1 en X, ahora vamos a encontrar F1 en Y. Y para F1 en Y, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Note que este vector, si nosotros quisiéramos utilizar el ángulo de 30, entonces nosotros podríamos aplicar una propiedad que es la propiedad de traslación. Es decir, yo puedo
trasladar este vector. Miren que si yo traslado este vector, lo estaría trasladando exactamente acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro la magnitud de este vector, pues sería la misma que encontrar la de este vector. Esto nos simplifica mucho, esta propiedad nos simplifica mucho el análisis, por lo tanto puedo utilizar el ángulo de 30. ¿Y por qué lo puedo utilizar? Porque note que este vector que tenemos acá, pues está al frente del ángulo de 30. Y si está al frente del ángulo de 30, entonces podemos utilizar la función seno. Entonces sería seno de 30 igual a F1 en Y dividido la hipotenusa. Nuevamente la hipotenusa serían 200 newtons y multiplicando 200 newtons por el seno de 30 va a ser igual a la componente de F1 en Y, que es la que necesitamos. Haciendo la operación, entonces nos da que F1 en Y tiene un valor de 100 newtons. Bueno, análogamente, o sea, vamos a realizar este mismo procedimiento para F3, porque también es un vector que no coincide exactamente con ninguno de los ejes. En el caso de F2, pues con F2 no tengo que hallar las componentes debido a que F2 se encuentra exactamente en el eje coordenado de menos X. Entonces, con F2 es muy fácil determinar esto. Simplemente la componente en X sería menos 100 newtons. Recuerde que este menos 100 lo que quiere decir es que este menos me está diciendo que está ubicado en el eje negativo de las X y simplemente F2 en Y sería la componente 0 porque está ubicado totalmente en el eje X. Hagamos entonces el mismo procedimiento para F3. Entonces, para continuar con F3, nuevamente realicé el diagrama donde están ubicados los vectores y realicé gráficamente la respectiva descomposición. Vamos entonces a encontrar f de 3x, ¿cierto? Entonces note que vamos a utilizar el ángulo de 65. Mire que en este caso, este sería el lado adyacente de 65, por lo tanto podemos utilizar la función coseno. Entonces coseno de 65 grados va a ser igual a f de 3x dividido la hipotenusa. La hipotenusa entonces tiene un valor de 300 newtons. Entonces 300 newtons por el coseno de 65 va a ser igual a F3 en X. Y haciendo la operación nos da que f de 3x es igual a 126,78 newtons. Vamos a hacer entonces este mismo procedimiento para el ángulo de F3. Bueno, noten lo siguiente. Noten que esta componente en X se encuentra en el eje negativo de las X, por lo tanto, entonces tengo que agregarle el signo menos. Ahora sí, pasemos a F3 en Y, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a trasladar este vector al frente del ángulo de 65, por lo tanto, entonces utilizaríamos la función seno. Entonces tenemos que seno de 65 grados va a ser igual a el lado opuesto sobre la hipotenusa, que nuevamente es 300 newtons. Entonces este que está dividiendo vamos a pasarlo a multiplicar y son 300 newtons por el seno de 65 grados. De esta manera, entonces, vamos a hacer la operación por el seno de 300 por el seno de 65 y nos da un valor de 271,93
89 newtons. Pero recuerde que en este caso F3Y coincide con el eje negativo de la Y. Por lo tanto, debemos agregarle un menos. Después de encontrar entonces todas las componentes de todos los vectores, entonces vamos a proceder a sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Entonces yo esto lo resumo de esta manera: sumar las X y las Y. Miremos entonces. Para la componente en X, entonces sumamos la componente en X del primer vector, que son 173,20 newtons, más la componente en X del segundo vector, pero note que es negativa, entonces es menos 100 newtons, más la componente del tercer vector en X, que me dio, note que también es un vector negativo, menos 126,78 newtons. Entonces, realmente aquí lo que vamos a estar resultando es que con unas vamos a estar sumando y con otras vamos a estar restando. Después de hacer esto, entonces tenemos que 173,20 menos 100 newtons menos 126,78 newtons nos da una componente de menos 53,58 newtons. Vamos a hacer entonces este mismo procedimiento con el eje Y. Ahora vamos a hacer lo mismo con las Y. Entonces tomo los resultados de la componente en Y. Entonces note que en el primero es 100, en el segundo la componente en Y sería 0 y en el tercero la componente en Y sería menos 271,89. Entonces, si realmente esto se convierte en una resta, porque más por menos da menos, o sea, 100 menos 271,89 newtons es igual a menos 171,89. Ahora, para encontrar el vector resultante, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula raíz cuadrada de todos los x al cuadrado más el y al cuadrado. Acá simplemente tomé los resultados de las x, de las x y las y, las elevé al cuadrado y saqué la magnitud. Como ya tenemos entonces la magnitud, recuerden que un vector necesita magnitud, dirección y sentido. Entonces ya tenemos la magnitud. Ahora, para encontrar la dirección, lo único que tenemos que hacer es sacar tangente a la menos 1 de la componente en Y dividido la componente en X que nos dio. Y haciendo esta operación en la calculadora, entonces nos da que la dirección de nuestro vector es 72,68 grados. Con esto, entonces, podemos dar por terminado nuestro ejercicio. Hasta pronto.